seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, sí, voy a hablar del tema económico. Y tiene que ver específicamente con uno de los titulares que viene de Europa. Obviamente, estos titulares no los van a ver en los medios de comunicación alternativos, en los medios de comunicación establecidos, o los medios de comunicación corporativos. Cuando digo esto me refiero a los canales de televisión que estamos acostumbrados a mirar, tanto en el cable como en la televisión regular, ¿ok? Porque son, obviamente, estos son manejados por el gobierno, y el gobierno, hay muchas noticias que jamás dará a conocer al público, ¿ok? Una de ellas es esta, y es relacionado al primer ministro, o al ministro de Finanzas, de Alemania, y el ministro de Finanzas de Inglaterra. Estos le piden a la ministra de Finanzas de Austria que les dé toda una lista con todas y cada uno de los nombres de las personas europeas, de origen europeo, que tengan cuentas de ahorros en los bancos de Austria. A esta medida, la ministra de Finanzas de Austria, Victoria Fecker, ha dicho que luchará contra esta medida y que el gobierno de Austria se reserva el derecho a mantener en secreto los nombres y las cuentas bancarias de cada cliente en Austria, ¿ok? Diciendo que simple y sencillamente no lo hará. Lo que sí me parece absurdo es que fue precisamente el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, quien se opuso a una legislación que quería aprobar el Parlamento Europeo, en el cual obviamente el Parlamento Europeo impondría un tope, en el pago de bonuses que se hacen todas las instituciones financieras anualmente. Cuando digo un tope, es que hasta ahora no hay una regulación que permita poner un tope salarial en cuanto al pago de bonus que estas instituciones financieras se dan anualmente. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, la mayoría de las instituciones financieras se pagan a sí mismas o a sus empleados bonuses que son ridículamente grandes. O sea, no hay límites. Ellos dicen cuánto quieren pagarse para sí mismos y lo hacen, ¿ok? Y este Parlamento impondría un tope que diría, esto es todo lo que puedes pagarte, no más. Y sin embargo, el primero en oponerse precisamente a esa legislación, fue el primer ministro de Inglaterra, y ahora le exige al ministro de Finanzas de Austria que le dé la lista de aquellos que están evadiendo el fisco. Cuando hablamos de poner cuentas bancarias en otros países es para evadir tu responsabilidad o para evitar el pago de impuestos en tu propio país. Y obviamente, la ministra de Finanzas de Austria acusó a Inglaterra de ser en Europa el país donde se lava el dinero de toda Europa. Cuando dice se lava el dinero es que ahí todos los inversionistas o todas las personas que tienen mucho dinero o que ganan mucho dinero anualmente, sea en España, en Inglaterra, en Portugal o donde sea, estos van y depositan su dinero fuera del país, en lugares estratégicos que no van a ser regulados por los bancos ni que van a tener ningún tipo de alteración. Por lo tanto, su dinero está salvo ahí, pero lejos de la taxación de sus gobiernos respectivos. ¿Ven de lo que estoy hablando? De cómo es ridículo que... Y todos sabemos, obviamente, que los parlamentos tanto de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, de todos y cada uno de los países europeos, obviamente, si ellos someten o meten a prueba o meten a votación una legislación para aumentar los impuestos a la población, e inclusive a aquellas personas que tienen ahorros en cuentas de bancos, a un 5, 10 o 15%, obviamente ellos saben perfectamente cuándo va a entrar en vigor porque ellos mismos la crearon. Y obviamente ellos, al saber que va a haber aumentos de impuestos sobre los ahorros que tienen en los bancos, obviamente estos lo sacan de los bancos de sus respectivos países y lo llevan a guardar a partes donde de alguna u otra manera se convierten, sí, en lugares para lavar dinero porque ellos no pagan impuestos y lo mantienen a salvo. Y obviamente esto se llama money laundering o lavar dinero. Así es como lo hacen, y lo están haciendo, no solamente, lo están haciendo inclusive personas, oficiales de altos rangos en todos y cada uno de estos países, mientras que a los ciudadanos de cada país en Europa se les siguen imponiendo impuestos por los ahorros que tienen los bancos, se les siguen
incrementando los impuestos en los productos básicos, se les siguen reduciendo las pensiones, ¿ok? A eso es a lo que yo me refiero. Y cómo es ridículo que aquellos que ganan más dinero hoy, que están haciendo dinero a través de las grandes corporaciones, inclusive políticos que ganan dinero a través de crear leyes a favor de estas grandes corporaciones, y que al mismo tiempo, tanto las corporaciones como todos los legisladores van y esconden su dinero en países donde van a evitar el pago de impuestos, al pueblo sí, aún ganando un mínimo de $50,000 o $50,000, a ellos sí hay que taxar, a ellos sí les aumentan los impuestos aún en los ahorros que tienen. ¿No les parece ridículo y absurdo de cómo estos políticos, por un lado, quieren que uno pague sus impuestos, pero ellos van y esconden su dinero cuando nosotros hablamos de que ellos están haciendo millones y millones de dólares, no por el trabajo que hacen en el gobierno, sino por todo el dinero que obtienen a través de las grandes corporaciones que los apoyan a ellos en sus campañas políticas? A eso es a lo que yo me refiero, y eso es lo que me parece absurdo, y eso es lo que molesta, y eso es lo que la gente debería exigir a cada uno de sus representantes en la legislación o en el condado o donde sea. ¿Por qué? Porque ellos no hacen dinero a través del dinero que ganan a través de su salario, lo hacen a través de las grandes corporaciones que dan a ellos dinero para que hagan los favores que ellos necesitan cuando estén dentro del gobierno. Ese es el problema con la política, y eso es lo que mantiene ahora, eso es lo que tiene ahora a Europa al punto del colapso, y obviamente a la destrucción y a la muerte del euro. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Tengan buen fin de semana. Gracias.